Wilmar Everton Cardaña, número 5 de Peñarol. Porque yo lo conocía a Cardaña, y porque yo lo conocía a Cardaña, puedo afirmar que muchos se equivocan aquellos que juzgaron o juzgan al áspero centrohalf peñarolense a través de la imagen recogida en los campos de juego. Yo sé que es difícil imaginar, suponer, adivinar una personalidad tierna y sensible escondida tras la carnadura hosca y prepotente del capitán de los aurinegros. Yo entiendo que no es sencillo intuir el gesto amable o la frase cordial en un hombre que hizo del encontronazo cruel la pierna arriba o el gesto acerbo, una marca personal e indeleble a lo largo de su prolongada campaña. A lo sumo, admito, era factible entrever en él la grandeza, el coraje y una hombría de bien reconocida incluso por aquellos que fueron sus víctimas, encarnizados rivales o detractores. Pero yo lo conocí a Cardaña y creo que fui uno de los pocos privilegiados que pudo compartir su círculo áulico, cimentado en el respeto mutuo y los afectos sobreentendidos. Y fue ese respeto, ese sobreentendido, el que me permitió ser testigo de un hecho, de una anécdota, que echa por tierra el equivocado concepto de considerar a Wilmar Everton Cardaña como un mero cacique huraño, un insípido patrón de la media cancha, temido y evitado por los rivales. Cuántas veces el insulto hiriente, el epíteto injusto, el cántico soez cayó desde la gradería rival sobre la humanidad generosa de mi amigo. Sin duda alguna, muchos de aquellos que ayer desgranaron los más pesados e injuriosos improperios contra Wilmar Everton Cardaña se sentirán incómodos o arrepentidos al final de leer esta nota que revela la otra cara del ídolo deportivo. Cuánta nobleza habitaba el pecho inconmensurable de Wilmar, cuánto valor cívico podía esconderse bajo el glorioso número 5 prendido a la mirasol peñarolense, ya fuera sobre el verde césped del Estadio Centenario, en cualquier campo de la vecina Buenos Aires o en la grama misma de tantos y tantos estadios brasileños donde los frágiles y siempre pusilánimes morenos le temían como una figura mitológica. Aquella mañana del 3 de noviembre de 1954 llegué al Hotel Olinto Gallo, donde se alojaba habitualmente el plantel de Peñarol, palpitando encontrarme con un clima de nervios y tensión, acorde con la magnitud del gran encontronazo final con el clásico enemigo de todos los tiempos, Nacional. Había una efervescencia formidable en Montevideo y los tamboriles de la murga, los que pelan la chaucha, no habían dejado de atronar el barrio de la Tumba en toda la noche. Sin embargo, me hallé con un grupo de muchachos, jugadores, técnicos y dirigentes, departiendo mansamente luego del desayuno, al parecer olvidados de la proximidad del ajuste. Pero esa primera impresión fue efímera. Algún gesto en falso, ciertas torpezas de movimiento, un par de respuestas destempladas, el rechinar penetrante de algunas dentaduras, denotaban el crispamiento interior, el desgarro insoportable de la espera. Pregunté por Cardaña y me contestaron que el recio capitán se había retirado a su habitación luego de merendar. Subí a su pieza, con la familiaridad que me confería su actitud amistosa hacia mí, y me invitó a pasar con un gruñido. Wilmar Everton Cardaña era hombre de pocas palabras, muy pocas. Como todo hombre criado en el campo, entre vacas y animales, poco propensos al diálogo. Creo que hasta ese día, y ya llevábamos más de 2 años de amistad, solo le había contabilizado 9 palabras, monosilábicas en su mayoría. Y vale consignar que más de la mitad de ellas se las había gastado en una sola frase, previo a otro partido importante cuando levantándose imprevistamente de una tertulia anunció: permiso, voy a ir al baño. Por si no lo he dicho, Wilson Everton Cardaña, está mal acá Wilson, es Wilmar Everton Cardaña, tenía una cara de rasgos grandes, muy marcados. Las cejas, negras y pobladas, se juntaban sobre el puente de la nariz. Los ojos, sin ser bellos, eran saltones y parecían querer fugarse por debajo de unos párpados gruesos de piel porosa como la de los citrus. La nariz era prominente, larga, carnosa, de aletas amplias.
La boca se abultaba bajo el bigote generoso y se alargaba hacia los costados, pareciendo que las comisuras profundas podían alcanzar los peludos lóbulos de las orejas, también enormes. Entre estos lóbulos y la boca, sin embargo, se interponían dos hondonadas como tajos, arrancando desde los pómulos protuberantes para bajar y delimitar con claridad el mentón avanzado y desafiante. Consciente Cardaña de que yo había percibido ese clima extraño y dislocado, fue hasta una cómoda y sacó algo de uno de los cajones. Pronto se me acercó con la facilidad que le brindaba nuestra confianza mutua y me extendió una hoja de papel azul. «Es una carta», me aclaró. Leí la carta y en ella, con una letra despareja, salpicada de errores ortográficos, decía: «Soy casi un niño y desde hace mucho tiempo me hallo encerrado en una oscura sala del Hospital Muñoz. Padezco de un mal irreversible y por eso mismo no estaré el domingo en el estadio para alentar al glorioso Peñarol. Si no es mucho pedir, me haría muy feliz tener en mis manos la pelota con que se juegue el encuentro, firmada por todo el plantel Mirasol. Si es necesario pagar, adjúnteme la factura que oblaré gustoso con dinero que he ahorrado privándome de la medicación. Suyo, José Petunio Inveninato, cama 747». Confieso que terminé de leer aquella carta con los ojos nublados por el llanto. ¿Cuántos purretes de hoy en día, deslumbrados por el artificio de la tecnología y la banalidad de la computación, serían capaces de solicitar a su ídolo deportivo el humilde y significativo obsequio de una pelota? ¿Cuántos niños de la actualidad, engañados por la urgencia de una sociedad que no sabe de la pausa para la charla amable o la reflexión, tendrían la delicada paciencia de solicitar la pelota con la que se disputa un partido importante para después del partido y no para antes del mismo? Pero mi sorpresa fue inmensa y total cuando alcé los ojos. Allí, delante mío, Wilmar Everton Cardaña, el hombre, el capitán invicto, el hacha Cardaña, estaba llorando. Aquel que hiciera callar de un solo chistido a 150.000 brasileños aterrados en el estadio Pacaembu cuando la final de la Copa. Aquel que se bajó los pantaloncitos y el calzoncillo punzó para mostrar sus testículos velludos, uruguayos y celestes, a la reina Isabel en el mismísimo estadio de Wembley. Aquel que ya a los 8 años quebrara en 3 partes el tabique nasal a su profesora de música en la escuelita sanducera, estaba llorando. Esa cartita escrita sobre el burdo papel azul por aquel botija preso en la fría sala del Hospital Muñoz había hecho el milagro de ablandar el corazón en apariencia fiero del granítico centrohalf de Peñarol y la selección uruguaya. No abundaré en detalles ni cederé a la tentación periodística de recordar los avatares de aquel partido memorable que terminó con el resultado por todos conocido. Callé la historia por mí presenciada en la habitación de Cardaña por pudor y prudencia, consciente de que no saldría de mis labios ese relato. El lunes, al día siguiente del encuentro, acudí al Hospital Marcelo Muñoz a ser testigo del final de la historia. Esperaba hallar allí tan solo a Cardaña, pero cuán grande sería mi sorpresa al ver a las puertas del nosocomio el plantel íntegro de Peñarol. Algunos aún con la camiseta puesta bajo el saco, deseosos de cumplir con el pedido postal. Y lo increíble, lo conmovedor, es que no se habían reunido allí por un acuerdo previo concertado, uno a uno, por su propia cuenta, con la misma coordinación que ponían en el campo de juego para implementar la ley del offside o presionar un juez de línea, habían llegado hasta el Muñoz para acompañar al capitán en la entrega del preciado regalo. ¿Cuántos planteles en la actualidad, a hitos de dinero y fama fácil, serían capaces de repetir aquella escena, aquella convocatoria, llevada a cabo por hombres simples y cabales, deportistas que no conocían los devaneos en torno a contratos fabulosos, ni los desplantes exigentes por unas cuantas monedas de oro antes de comenzar algún encuentro? Y entonces fue el sinceramiento. Ante la presencia masiva y espontánea frente a tanta humanidad enternecida, Wilmar Everton Cardaña no aguantó más y lloró como una criatura.
Lo seguí yo y luego el plantel. Lloramos abrazados sin avergonzarnos de los facultativos que nos miraban con cierta curiosidad, o los transeúntes que acertaban a pasar por el lugar. Algún periodista, mal periodista, arriesgó luego una mezquina versión de que el plantel de Peñarol lloraba aún el lunes la ignominia de la abultada derrota, soslayando el hecho irrefutable de que se trataba tan solo de un acto de amor y desprendimiento. ¿Cuántos periodistas de hoy en día, mercenarios que ponen su pluma al servicio de quien más paga, habrían hecho exactamente lo mismo que aquel sicario de la prensa amarilla? Desahogados en parte, pero aún trémulos por lo tocante de la escena, pudimos seguir rumbo a la sala 2, media hora más tarde. Adelante, Cardaña, con la número 5 entre sus manos enormes. Atrás, yo y el plantel, encolumnados en un remedio de la tantas veces repetida entrada a la cancha. Y quiero ser cauteloso al narrar lo que sucedió después, ya que tuvo ciertos rasgos sorpresivos e inesperados, como así también advertir al lector que mi fidelidad al relato me obliga al uso de palabras que no son de mi predilección, pese a que configuran moneda corriente en la vida pública. Fue casi simultáneo entrar a la sala 2 e individualizar al pequeño que había solicitado el obsequio. Tendría 12, 13 años y cubierto por un camisón blanco de tela basta, se hallaba de pie sobre su cama, expectante, mirando hacia la puerta como si nos hubiese adivinado. Tal vez el revuelo de enfermeras y doctores lo alertó, quizá la intuición infantil, o tal vez el hecho de que nosotros nos acercábamos cruzando los largos y umbrosos pasillos, cantando la marcha del deporte. Pareció que no daba crédito a lo que veían sus ojos. Las pupilas se le empañaron y comenzó a temblar como atacado por la fiebre. Impresionado, Cardaña se acercó a él y le entregó la pelota firmada por todos. El pibe la miró, nos miró a nosotros, volvió a mirar la pelota, nos volvió a mirar a nosotros y finalmente gritó: ¡Hijos de puta! ¿Cómo pueden perder con esos chotos de Nacional? Confieso que nos quedamos estupefactos, helados por lo sorpresivo de la agresión. ¿Cómo carajo puede ser que esos putos nos hagan 4 goles? Siguió gritando el imberbe, ya absolutamente desaforado, roja la cara, las venas del cuello tensas como a punto de estallar. ¡Hijo de mil putas troncos de mierda! ¡Métanse la pelota en el culo! Y, acto seguido, arrojó el balón al rostro de Cardaña, estrellándolo contra su nariz. Vi palidecer al capitán y temí lo peor. ¡Vendidos!, seguía para colmo el Botija. ¡Se vendieron como unos miserables! ¿Cuánta guita le pusieron por ir para atrás? ¡Guachos de mierda! Vi a Cardaña dar un paso hacia el muchacho y supe que no podría contenerlo. ¡Cagones!, vociferó el chico empinándose hasta caer casi de la cama. ¡Maricones, vayan a trabajar, ladrones! Advertí en el último instante el brillo asesino de tigre en los ojos de Cardaña, el mismo que había apreciado tantas veces en las inmediaciones del área, y supe que atacaba. Se lanzó con los 2 pies hacia adelante en la temida patada voladora y alcanzó al muchacho en pleno tórax, de la misma forma en que puso fin a la carrera de Alberto Ignacio Murinigo, el prometedor número 9 del River Plate. Cayeron los 2 del otro lado de la cama y sobre ellos se abalanzó una docena de enfermeros que se habían acercado atraídos por los gritos del Botija. Salimos destrozados del Muñoz, los muchachos de Peñarol heridos hasta lo más recóndito por la injusticia de los agravios recibidos. Yo, por lo estremecedor de la escena presenciada. Al día siguiente, un médico de guardia me informó que el chico tenía 4 costillas fisuradas, lo que obligaría a prolongar su internación 6 meses más. También me dijo que el Botija padecía de una calvicie irreversible y que había solicitado permanecer internado a los efectos de no concurrir a una escuela técnica que detestaba. Que era un buen chico, en verdad muy hincha de Peñarol, y que meses atrás se había hecho regalar un planeador firmado por un diestro del bolovelismo que había batido un récord sudamericano. Muy pocos conocen esta anécdota, ya que una conjura de silencio se cernió en torno a ella. Yo me abrigué en el secreto profesional para no revelarla. El plantel de Peñarol
Cayó el suceso por un natural prurito del deportista derrotado. Y en cuanto al agresivo muchacho, tengo información de que aún sigue en el mismo hospital, aunque ahora con el cargo de jefe de enfermeras. Wilmar Everton Cardaña siguió jugando, desparramando coraje y sangre charrúa en cuanto campo de juego le tocó en su arte solar. Siguió acrecentando su fama de guapesa y virilidad sin límites. Siguió mostrando en suma una sola de sus dos caras o facetas, la del enérgico, pétreo y filoso centrohalf de los de aquellos tiempos. Apenas un puñado de sus más íntimos guarda, como un tesoro, el secreto de aquellas lágrimas que supo derramar ante el conmovedor y sencillo pedido de un niño. Roberto Fontana Rosa, Wilmar Everton Cardaña, número 5 de Peñarol.